Stay away from your front door. Internet está lleno de contenido espeluznante, pero algunos videos van más allá de lo perturbador. Son grabaciones que te hacen cuestionar qué es real, qué es un montaje y que nunca debería haberse grabado. Esta noche nos sumergiremos en 6 de los videos más perturbadores que se han grabado en YouTube. Vayamos directo al primer video. Era la noche del 4 de diciembre de 2023. Cuando un policía que patrullaba un parque en Arlington, Virginia, fue abordado por una familia preocupada. Informaron haber escuchado lo que parecía ser el disparo de una pistola de bengalas desde un vecindario cercano. El oficial escuchó con atención y efectivamente el característico sonido de un estallido resonó en la distancia. Siguiendo el ruido, pronto llegó a la residencia de James Yu, de 56 años. James vivía solo en un dúplex y se había ganado la reputación en el vecindario de ser un solitario excéntrico. Era conocido por su comportamiento errático y sus redes sociales estaban llenas de afirmaciones extrañas. Insistía en que era víctima de un fraude, que era blanco de varias agencias gubernamentales y albergaba una intensa desconfianza tanto hacia las fuerzas del orden como hacia las instituciones federales. En su mente se sentía constantemente amenazado. Creía que entre sus enemigos se encontraban su exesposa, el FBI e incluso sus propios vecinos. Muchas de sus declaraciones no tenían mucho sentido, al igual que sus acciones en los meses previos a esa noche. Había cubierto todas las ventanas de su casa con bolsas de basura y papel de aluminio. Había envuelto sus árboles en papel higiénico, y ahora su comportamiento se había intensificado hasta convertirse en algo mucho más alarmante. Cuando los agentes llegaron a su casa, lo vieron en una ventana disparando repetidamente una pistola de bengalas al cielo nocturno. A pesar de sus intentos por hacer que se detuviera, James ignoró todas las órdenes. En solo 25 minutos, había disparado 41 bengalas. Arlington County Police! Stop shooting the flares! Mr. Yu! Sin ofrecer la más mínima explicación. En ese momento, las autoridades no tenían ni idea de cuáles eran sus intenciones. ¿Estaba tratando de enviar una señal? ¿Estaba armado con algo más peligroso? Necesitaban sacarlo de la casa para evaluar si representaba una amenaza real. Durante horas, los agentes le gritaron. Al principio, le pidieron con calma que saliera de la casa y luego le ordenaron que lo hiciera. James, Arlington Police, come to the front door with your hands up. Do it now. We have your building surrounded. Pero James nunca respondió. Con la situación estancada y la creciente preocupación de que pudiera estar planeando algo más peligroso, la policía intensificó su respuesta. Trajeron un vehículo blindado, lo utilizaron para derribar la puerta e inundar el interior de la casa con gas, con la esperanza de obligar a James a salir. James, stay away from your front door. Stay away from your front door. En cambio, respondió abriendo fuego de nuevo, pero esta vez no utilizó una pistola de bengalas. Ahora estaba disparando con un arma de fuego real. Por suerte, ninguna de sus balas alcanzó a los oficiales, pero el encuentro había tomado un giro mucho más oscuro. Con la situación fuera de control, la policía se retiró, elaborando cuidadosamente su siguiente movimiento. Necesitaban un nuevo enfoque para detener a James de forma segura. Pero antes de que pudieran actuar, todo cambió. Sin previo aviso, una enorme explosión sacudió la casa, destruyéndola en un instante.
La fuerza de la explosión redujo toda la estructura a escombros. Más tarde, los investigadores descubrieron que James había estado almacenando 55 galones de gasolina en su sótano, aparentemente esperando el momento adecuado para prenderle fuego. Rápidamente surgieron las especulaciones. Algunos creían que James tenía la intención de atraer a las fuerzas del orden al interior antes de provocar la explosión, con el objetivo de acabar con los agentes y con sus vecinos, personas que, según él, estaban conspirando contra él. Sin embargo, milagrosamente, a pesar de la magnitud de la destrucción, ni un solo policía o civil resultó herido. El único cuerpo recuperado de los escombros pertenecía a una sola persona. Y sin embargo, durante un breve periodo de tiempo, la historia no terminó ahí. Antes de que las autoridades pudieran confirmar la identidad de los restos, comenzaron a difundirse rumores en internet de que James Yu había sobrevivido de alguna manera a la explosión. Aparecieron publicaciones en lo que parecía ser su cuenta personal de YouTube, en las que alguien que decía ser él insistía en que todo el incidente era un encubrimiento del gobierno. Afirmaron que él nunca había estado dentro de la casa y que se estaba ocultando la verdadera historia al público. Y al mirar atrás, había algo inquietante en el hecho de que durante toda la terrible experiencia no hubiera imágenes claras de él, ni nadie hubiera oído nunca su voz. El misterio se intensificó a medida que estas afirmaciones se volvían virales. Pero al final, había una explicación sencilla. La cuenta que publicaba estas declaraciones no era realmente suya. El nombre de usuario no coincidía, y más tarde se determinó que los comentarios no eran más que un elaborado engaño. Aún así, incluso hoy en día, algunas personas creen que hay más detrás de esta historia de lo que se informó oficialmente. ¿Era James Yu el objetivo de algo más grande? ¿O era simplemente un hombre consumido por la paranoia y el aislamiento? Sus miedos culminaron en un último acto destructivo. Sea cual sea el caso, su historia sigue siendo uno de los acontecimientos más escalofriantes e inexplicables jamás documentados en YouTube. Antes de continuar, si este tipo de historias te está gustando, suscríbete al canal. Es gratis y ayuda muchísimo a que sigamos trayendo este tipo de contenido. Conducir es una de las actividades más rutinarias de la vida cotidiana. Pero, como muestra nuestro primer vídeo, el viaje más normal puede convertirse en una pesadilla en cuestión de segundos. En un momento, estás circulando por la autopista, admirando el paisaje, y al siguiente, te encuentras presenciando algo horrible. Algo que no acabas de comprender. No es de extrañar que las imágenes de las cámaras para autos se hayan vuelto tan populares en la comunidad del terror, ya que capturan todo tipo de sucesos, desde accidentes aterradores y casi accidentes hasta inquietantes sucesos inexplicables. Pero en 2019 apareció un video en particular que no solo conmocionó a internet con sus desconcertantes imágenes, sino que dejó tras de sí un misterio que nadie pudo explicar. El 30 de diciembre de 2019, un automovilista conducía por la autopista 1 en San Francisco, California. Este emblemático tramo de carretera discurre por encima del Océano Pacífico y ofrece unas vistas impresionantes de la costa. En un día despejado se considera una de las rutas más bonitas de Estados Unidos. Pero esa tarde en particular, para ese conductor en concreto, el impresionante paisaje se vería destrozado por la visión de algo espantoso. 911, what is the location of your emergency? Un coche que circulaba a gran velocidad se salió repentinamente de la carretera y desapareció por el borde del acantilado. Ocurrió tan rápido que el conductor apenas pudo procesarlo. ¿Realmente acababan de ver un coche precipitarse por el acantilado o era una ilusión óptica? No queriendo correr ningún riesgo, llamaron inmediatamente al 911 para informar de lo que acababan de presenciar. Pero la verdad solo se revelaría una vez que revisaran la cámara del vehículo. El video era corto, pero confirmaba lo que temían. Se veía un SUV verde a lo lejos, acelerando hacia el acantilado sin que pareciera que hubiera frenado en ningún momento. Y entonces, justo antes de que terminara el video, el vehículo parecía salir volando y desaparecer por el precipicio. Cuando llegaron las autoridades, encontraron rápidamente pruebas de que el coche se había salido de la carretera.
Las huellas de los neumáticos en la arena conducían directamente al borde del acantilado, una clara señal de que algo se había salido de la carretera. Pero entonces se dieron cuenta de algo que desafiaba toda lógica. No había ningún vehículo en el agua. Inmediatamente se desplegaron equipos de búsqueda. Las embarcaciones de rescate peinaron la zona en busca de cualquier rastro del coche o del conductor, pero no se encontraron restos, ni cadáveres, ni escombros. A pesar de días y finalmente semanas de búsqueda exhaustiva, solo aparecieron algunas piezas de automóvil. Sin embargo, ni siquiera esas coincidían con la marca y el modelo exactos del SUV que se veía en las imágenes. Aún más extraño, a pesar de que el coche fue identificado como un SUV Lexus verde de 2009, nadie denunció la desaparición de ninguna persona relacionada con ese tipo de vehículo. No era un coche común, destacaba. Sin embargo, a pesar de que las imágenes se difundieron en las noticias y se compartieron ampliamente en Internet, nadie reconoció el vehículo. Sin casos de personas desaparecidas relacionados con el incidente y sin pruebas físicas que demostraran que un vehículo se había estrellado, la investigación se estancó. Era como si el coche se hubiera desvanecido en el aire. La naturaleza extraña del caso provocó una ola de especulaciones en Internet. Algunos sugirieron que había ocurrido algo sobrenatural. Otros teorizaron que el vehículo había caído al océano en un ángulo tan perfecto que había sido completamente engullido por las olas, sin dejar rastro. Pero quizás la teoría más controvertida fue que el video en sí era falso. Algunos creen que las imágenes de la cámara del tablero eran un elaborado engaño, posiblemente CGI. Incluso los expertos examinaron el clip, tratando de detectar signos de manipulación digital, pero nunca se encontró ninguna prueba de falsificación. Las imágenes eran reales y, sin embargo, no tenían sentido. Sin pistas, sin explicaciones y sin coche, el misterio desapareció poco a poco de los titulares, es decir, hasta 5 meses después, en la mañana del 29 de abril de 2020. Un grupo de nadadores en la playa estatal de Monterey vio algo flotando en la distancia. A medida que se acercaban, se dieron cuenta de lo horrible que era. Era un cadáver. Los restos pronto fueron identificados como los de Tracy Sinclair, una mujer de la zona que llevaba desaparecida desde finales de diciembre de 2019. Por esas mismas fechas, se grabó el misterioso vídeo de la cámara del tablero. Cuando la policía revisó sus antecedentes, hizo otro descubrimiento impactante. Tracy Sinclair era propietaria de un SUV Lexus verde oscuro de 2009. Por fin, había una respuesta a quién iba en el vehículo. Y lo que es más importante, una prueba de que realmente se había producido un accidente. Pero esta revelación solo suscitó más preguntas. Si Tracy había estado desaparecida todo este tiempo, ¿por qué nunca se la relacionó con el caso? Y quizás el mayor misterio de todos, ¿dónde estaba su coche? A pesar de este avance, su SUV Lexus nunca se ha encontrado. No se ha recuperado ni un solo resto verificado, ni siquiera los restos hundidos. Dada la ausencia de luces de freno en las imágenes, muchos han especulado que el accidente de Tracy fue intencionado. Pero sigue sin saberse por qué se precipitó por ese acantilado y por qué se tardó tanto en relacionarla con el caso. Para algunos, las preguntas sin respuesta siguen alimentando las especulaciones en Internet. Pero para la familia de Tracy, al menos hay cierto grado de cierre. Ahora saben lo que le sucedió a su ser querido. Aunque es probable que una parte del misterio nunca se resuelva, es triste pensar que sus seres queridos quizá nunca sepan realmente lo que sucedió. Pero ¿y si lo hacen? Solo que sucedió de la manera más inesperada. En el verano de 2022 en Corea, se alquiló una lujosa villa corporativa para lo que se suponía que iba a ser un animado y agradable evento de empresa. La villa, famosa por su lujosa zona de piscina al aire libre, había sido reservada por una agencia de marketing local como el escenario perfecto para que los empleados se relajaran y estrecharan lazos fuera del entorno laboral habitual. El 21 de julio, 50 empleados se reunieron para el evento, disfrutando del calor del verano y refrescándose en las cristalinas aguas azules de la piscina. Todo parecía ir sobre ruedas, la combinación perfecta de socialización, bebidas y natación.
Pero entonces empezó a ocurrir algo inusual. Algunos de los asistentes a la fiesta comenzaron a notar que el nivel del agua bajaba lentamente. Al principio era sutil, apenas perceptible, pero pronto la bajada se hizo más evidente. Un asistente observador, intuyendo que algo no iba bien, sacó su teléfono y comenzó a grabar. Y justo cuando pulsó el botón de grabar, se desató el caos. וואו, יש בולען בבריכה, כפרה. מישהו צילם את זה? מישהו צילם את זה? הטיקטוק Sin previo aviso, el suelo debajo de la piscina cedió, colapsando en un enorme socavón. Las tranquilas aguas se transformaron instantáneamente en un remolino, arrastrando todo a su paso hacia las profundidades de la tierra. La poderosa succión creó una corriente abrumadora, arrastrando flotadores, agua e incluso personas a sus profundidades. En cuestión de segundos, la piscina, que antes estaba llena, se vació por completo, dejando nada más que un enorme abismo donde antes estaba el agua. Afortunadamente, solo había 6 personas en la piscina en ese momento. 3 de ellas lograron reaccionar rápidamente y salieron del agua antes de que el sumidero las atrapara. Un hombre estuvo a punto de ser engullido por el derrumbe, resbalando y cayendo a pocos centímetros del borde del cráter. Pero, milagrosamente, también él logró escapar. Sin embargo, otros 2 no tuvieron tanta suerte. Antes incluso de que comenzara el video, ambos hombres ya habían sido succionados por las profundidades del socavón. Uno de ellos logró salir airoso, pero el otro, Khalil Kim Hay, de 32 años, no apareció por ninguna parte. Cuando los equipos de rescate llegaron al lugar, intentaron entrar en el agujero, esperando encontrar un pozo poco profundo. En cambio, descubrieron que el socavón era mucho más profundo de lo que nadie había imaginado, con una profundidad asombrosa de 13 metros. Peor aún, la abertura se había llenado rápidamente de agua, lo que hacía que cualquier intento de rescate fuera aún más peligroso. Durante 4 agotadoras horas, los buzos navegaron por el estrecho y claustrofóbico vacío, buscando desesperadamente a Khalil. Pero cuando llegaron hasta él, ya era demasiado tarde. Atrapado en el fondo del sumidero, se había ahogado mucho antes de que llegara la ayuda. Sus últimos momentos fueron probablemente algunos de los más aterradores que se puedan imaginar. De repente, fue arrastrado bajo el agua, sumergido en la más absoluta oscuridad sin posibilidad de escapar. Cuando se calmaron las aguas, una investigación reveló la trágica verdad detrás del derrumbe. El propietario de la villa había construido la piscina sin los permisos adecuados, situándola en una zona donde el terreno era estructuralmente inseguro. Como resultado, fue acusado de homicidio por negligencia. Aunque este desastre solo se cobró una vida, es escalofriante pensar en lo grave que podría haber sido. Si hubiera habido más personas en la piscina en ese momento, el número de víctimas mortales podría haber sido catastrófico. Pero quizás lo más inquietante de todo es lo repentino e impredecible que fuera el suceso. En un momento estás nadando en una lujosa piscina bajo el sol del verano. Al siguiente, te arrastra 12 metros bajo tierra. Quedas atrapado en la oscuridad total y te ahogas sin posibilidad de sobrevivir. Todo por un fenómeno extraño que nadie vio venir. Por ahora, pasemos directamente al siguiente video. Nuestro siguiente caso nos lleva a una anomalía medioambiental sin igual. Escondido en las afueras de Mitsero, Chipre, se encuentra un impresionante cuerpo de agua conocido como el Lago Rojo. Como su nombre indica, el lago tiene un inquietante tono rojizo, aunque su aspecto cambia a lo largo del año. A veces brilla con un color carmesí intenso, otras veces adquiere un tono mucho más oscuro, casi sanguinolento. Esta coloración inusual es el resultado de los depósitos minerales del suelo combinados con la escorrentía de una mina abandonada hace mucho tiempo en las cercanías. Hace décadas, el lugar se utilizaba para extraer mineral de hierro y oro, pero las operaciones cesaron en la década de 1950, dejando tras de sí un legado tóxico. Los contaminantes alteraron permanentemente la composición del agua, haciéndola tan peligrosa que está estrictamente prohibido nadar en ella.
Algunos incluso se han referido a ella como un lago ácido, advirtiendo que la exposición prolongada podría tener efectos nocivos. Sin embargo, a pesar de sus peligros, el lago Rojo se ha convertido en un imán para el turismo extremo. La belleza del agua sigue atrayendo a visitantes curiosos, muchos de los cuales han capturado imágenes impresionantes del lugar. Un ejemplo de ello es un video del youtuber Two Wheels for Rotors. El video muestra una impresionante vista aérea del lago filmada con un dron. El agua de color rojo intenso y el desolado paisaje circundante crean una imagen casi sobrenatural, diferente a cualquier otra cosa que se haya visto antes. Pero mientras que la mayoría opta por observar el lago desde una distancia segura, otros se han aventurado a acercarse peligrosamente. Entre ellos se encontraba la youtuber Sarah Funk. So I discovered that there is a red lake called Mitisero. It's about 20 kilometers from Nicosia. Most people don't even know it exists. We're gonna go check it out. En 2017, viajó a Chipre con su novio. Su misión era llegar a la orilla del lago y documentar su experiencia. El video captura la dificultad de acceder al lugar, así como la atmósfera extraña de ese remoto lugar. This is what like murder episodes are made out of, okay? Because it's always like a young American couple went on vacation to Cyprus. They went to see a red lake where nobody went, but they figured out why. And like it just never see us again. So bad here. It's like so gross. It just like feels like death. You know what I mean? Fuertes tormentas azotaron la región, provocando inundaciones generalizadas, incluso en un pozo minero abandonado cercano. A medida que subía el nivel del agua, algo inesperado salió a la superficie: los restos descompuestos de una mujer. Su cuerpo había sido desalojado de una tumba poco profunda donde había permanecido oculto durante años. Y no estaba sola. Mientras las autoridades registraban el pozo minero, descubrieron otro cuerpo, esta vez perteneciente a una segunda mujer. Ambas víctimas habían sido estranguladas hasta la muerte, lo que sugería que se trataba de algo mucho más siniestro. Los investigadores iniciaron rápidamente una búsqueda a gran escala en los alrededores, en busca de otras posibles víctimas. Pero no fue hasta que centraron su atención en Red Lake cuando se descubrió el verdadero alcance del horror. Police in Cyprus investigating a suspected serial killer have uncovered another body close to an abandoned mine where the bodies of 2 other women have already been found. Police say the suspect, an officer in the Cypriot army, has confessed to killing 5 women and the daughters of 2 of his victims. Se encontraron 5 cadáveres más bajo la superficie del agua. 3 de ellos eran mujeres adultas, 2 de las cuales también habían sido estranguladas, al igual que las víctimas del pozo minero. Pero los 2 últimos cadáveres eran mucho más alarmantes. No eran mujeres en absoluto, eran niños. A medida que se desarrollaba el caso, quedó claro que Chipre acababa de descubrir la obra de un asesino en serie. La nación estaba conmocionada y no tardó mucho en aparecer un sospechoso: Nikos Metaxas, un oficial militar con una confesión espeluznante. Metaxas admitió haber matado a las 7 víctimas, a las que había conocido a través de una aplicación de citas. Su objetivo eran las mujeres migrantes, mujeres que habían llegado a Chipre en busca de trabajo y que, en su mayoría, contaban con poca protección legal. Sabía que si desaparecían, sus casos no se tomarían en serio. Y trágicamente, tenía razón. Durante años, las fuerzas del orden no investigaron las desapariciones, lo que permitió que sus crímenes pasaran desapercibidos. Lo más escalofriante fue la afirmación de Metaxas de que 2 de sus víctimas habían planeado prostituir a sus hijas. Afirmó que no solo tuvo que matar a las madres, sino también a las propias niñas, como una retorcida forma de salvarlas. Por horribles que fueran sus crímenes, había un detalle aún más preocupante: la forma en que se deshacía de sus víctimas. Metaxas no se limitaba a arrojar sus cuerpos al lago. En lugar de eso, al menos a 4 de sus víctimas las ataba, las metía en maletas y las arrojaba al agua, asegurándose de que se hundieran. Y aquí es donde los videos de viajes adquieren un significado mucho más oscuro. Retrocedamos al principio,
a las imágenes de Two Wheels for Rotors. El dron sobrevuela el lago y capta un objeto extraño cerca de la orilla. En ese momento pasó desapercibido, pero en retrospectiva, era algo mucho más siniestro que unos simples restos. Era una de las maletas de Metaxas que había aparecido años después de haber sido arrojada al agua, pero nada se compara con la escalofriante realidad del video de Sarah Funk, mientras se agachaba junto al lago, a pocos centímetros del agua teñida de rojo. No tenía ni idea de que estaba justo al lado de los restos atrapados de un alma perdida. Sin saberlo, se estaba grabando a sí misma a pocos metros de una de las víctimas de Metaxas, cuyo cuerpo sin vida seguía sellado dentro de su maleta bajo la superficie. Al final de la investigación, las 7 víctimas fueron identificadas y finalmente recibieron un entierro digno. Sus nombres eran Mary Rose Tiburcio, Arian Palanas Lozano, Ashita Katka Vista, Elena Natalia Bunea, Maricar Valtés Arquiola, Livia Florentina Bunia y Sierra Grace Seucayuc. En junio de 2019, Nikos Metaxas fue declarado culpable y condenado a 5 cadenas perpetuas consecutivas. Nunca volverá a salir en libertad. Sin embargo, sus crímenes han dejado una huella oscura en YouTube para siempre. Creadores inconscientes se habían adentrado en lo que creían que era un tesoro escondido de la naturaleza, solo para darse cuenta más tarde de que habían estado filmando en el vertedero de un asesino en serie. ¿Te han parecido escalofriantes estos 5 videos de YouTube? Entonces prepárate para el último video en la lista. Nuestra siguiente historia nos lleva a Filipinas, a una pequeña comunidad donde tuvo lugar un suceso inconcebible a mediados de julio de 2014. Lo que debería haber sido un momento de duelo para una familia se convirtió en un momento de incredulidad absoluta. Todo comenzó cuando una niña de 3 años se enfermó gravemente. Tenía fiebre alta y al no tener acceso a un centro médico moderno, su estado empeoró rápidamente. Trágicamente, en la mañana del 12 de julio, los médicos la declararon muerta. Su corazón había dejado de latir y no mostraba signos de vida. Su cuerpo fue llevado a casa, donde la familia se preparó para el funeral que se celebraría al día siguiente. Sus seres queridos se reunieron para llorar la pérdida de una niña cuya vida había terminado demasiado pronto. La niña fue colocada con delicadeza en su ataúd y se cerró la tapa. El funeral se desarrolló como estaba previsto, con los familiares y amigos presentando sus últimos respetos antes de que fuera enterrada. Pero antes de que pudiera tener lugar el entierro, ocurrió algo impensable. Un vecino que había estado ayudando con los preparativos del funeral se adelantó para cambiar la posición del cuerpo de la niña dentro del ataúd. Fue entonces cuando notó algo inusual. Su cabeza se movió. Al principio era apenas perceptible, un pequeño espasmo, pero el pánico se apoderó del vecino cuando comprobó el pulso. Fue entonces cuando hizo un descubrimiento impactante. El corazón de la niña seguía latiendo. Respiraba. Al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, un familiar inmediatamente tomó su teléfono para grabar el caos que se estaba desarrollando. Las imágenes capturan el momento en que la familia se da cuenta de la verdad inconcebible. Su pequeña hija aún estaba viva. Si el vecino no hubiera abierto el ataúd en ese preciso instante, la niña habría sido enterrada viva. Nadie lo habría sabido nunca. Es una idea aterradora, una situación que podría haber tenido un desenlace mucho más horrible. El video se volvió viral rápidamente, extendiéndose como la pólvora por YouTube y los medios de comunicación. Solo el clip original obtuvo más de 1 millón de visitas, mientras que la cobertura del incidente por parte de una cadena de noticias se disparó hasta los 25 millones de visitas. Se convirtió en una de las historias milagrosas más famosas jamás documentadas en Internet. Gente de todo el mundo se maravilló ante lo que parecía ser un caso excepcional de alguien que regresaba de entre los muertos. Pero lo que el video viral no reveló fue la trágica verdad sobre lo que sucedió después. Porque no se trataba de un milagro en absoluto.
Aunque la niña tenía pulso y seguía respirando, nunca recuperó la conciencia. Permaneció en estado de coma. Y solo 2 días después, el 15 de julio, fue declarada muerta una vez más. Esta vez de verdad. Sin embargo, a pesar de ello, el reportaje siguió contando una historia diferente. Happy tears, knowing that thankfully she's fine. I'm glad they opened that casket to check to move around. En la transmisión ampliamente difundida, los presentadores declararon con confianza que la niña se había recuperado, calificándolo de milagro. Al principio parecía posible que los reporteros simplemente no se hubieran dado cuenta del trágico giro de los acontecimientos. Tal vez el video se había grabado justo después de que la encontraran con vida, antes de que se conociera el desenlace final, pero no fue así. La niña fue declarada muerta por error el 12 de julio, encontrada con vida el 13 de julio y falleció oficialmente el 15 de julio. Sin embargo, a pesar de esta cronología, la noticia viral se subió el 13 de agosto, un mes después. Cuando el video se publicó, la niña ya había fallecido. No se trataba de una noticia desactualizada, fue una omisión deliberada de la verdad. Incluso ahora, una simple búsqueda en Google sobre el incidente indica claramente que la niña falleció el 15 de julio. En ese momento, fue ampliamente difundido por los principales medios de comunicación. Entonces, ¿cómo pudo la cadena pasar por alto este detalle crucial? Probablemente no lo hizo. Simplemente decidió contar la historia de otra manera. Una conmovedora historia milagrosa era más fácil de vender que la devastadora realidad. Así, lo que comenzó como uno de los videos más oscuros de Internet adquirió un nuevo y retorcido significado. El milagro resultó ser un espejismo, lo que obligó a la familia a soportar el dolor inimaginable de llorar la muerte de su hija por segunda vez. Pero más allá de la información falsa, queda una verdad aterradora. Esta niña estuvo a punto de ser enterrada viva. Es una idea escalofriante. Si esto pudo suceder una vez, ¿cuántos otros han corrido la misma suerte? ¿Cuántas personas han sido encerradas en sus ataúdes demasiado pronto? Sus últimos gritos no fueron escuchados. Sus últimos momentos los pasaron en completa oscuridad, sin posibilidad de escapar. Nunca sabremos la respuesta a esa pregunta, porque quienes han sufrido ese destino no han vivido para contarlo. Eso es todo por hoy, amigos. Si quieren ver más contenido espeluznante como este, hagan clic en el video de la pantalla.